Buenas noches, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Esté con ustedes. Quiero invitarle, por favor, que vaya si trajo su Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 9. Puede indicar cuando lo haya localizado. Creo que no es muy difícil encontrar Apocalipsis. Si tiene algún problema, pues cierre su Biblia y abra la de atrás para adelante. Y allí usted localiza este libro. Versículo 9 dice de la siguiente manera. Yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre
mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas es que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acompáñame de oración una vez más. Señor, queremos encomendarnos en tus manos una vez más, pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo a la hora de estudiar tu palabra. Permite que nuestra mente, nuestro entendimiento esté lúcido y claro para el estudio de tu palabra. Señor, quita toda distracción, quita toda preocupación. Señor, y que podamos enfocarnos en lo que enseña tu palabra. Permite que podamos a través de ella sacar la enseñanza que tú tienes para nuestras vidas, que podamos aplicarla al tiempo en el cual estamos viviendo, pero que no dejemos de lado la enseñanza principal que querías dar a tu pueblo cuando recibió este libro. Señor, oramos por aquel que no te conoce, por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto, para que sea tu Espíritu Santo el que produzca en su vida una transformación que pueda pasar de muerte a vida, para que así pueda confesar fe en ti. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El versículo 8 que terminamos de estudiar la semana pasada nos permite llegar al final del prólogo o de la salutación que el apóstol Juan da sobre el libro de Apocalipsis. Y a partir del versículo 9 parece que el apóstol inicia lo que podríamos llamar el cuerpo del mensaje de lo que él quiere decir. Y la forma en la cual el apóstol Juan va a comenzar el estudio o el contenido del libro es hablando de la visión que le fue revelada de aquel que existió desde la eternidad, de aquel que se encarnó y que vino al mundo por amor, con el propósito de redimirnos de la esclavitud del pecado y hacernos sus hijos. Así que la visión o lo que o está, sí está el título, por lo menos en la Reina Valera, aparece como una visión del Hijo del Hombre, y creo que es el título que hemos puesto a esta sección, que va desde el versículo 9 hasta el versículo 20. La idea era tratar de exponerlas todas al día de hoy, pero a ver cómo nos va. Bueno, a ver cómo nos va. No creo que no lo vamos a hacer todo. Pero esta sección la podemos dividir en 3 partes, para que no se preocupe, diga, todo eso hoy. Vamos a dividirla en 3 partes. Primero vamos a mirar del versículo 9 hasta el versículo 11 el contexto en el que se da la visión. Eso es lo que vamos a mirar, creo, el día de hoy. Segundo, vamos a mirar desde el versículo 12 hasta el versículo 16 la visión que tuvo el apóstol Juan. Y por último, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, vamos a mirar el resultado de esa visión. Así que esas 3 cosas, el contexto de la visión, o sea, qué es lo que hay antes de la visión. Vamos a mirar en sí la visión y luego vamos a mirar el resultado que hay después de la visión. Yo creo que quizás si vamos a mirar el primer punto, del 9 al 11 y del 12 al 16, quizás que es un poco más corto, los podemos mirar
la próxima semana. Y más corto digo yo en lo que se va a decir. Quizás es un poco más amplio los versículos 9 al 11, aunque son menos versículos. Entonces vamos a mirar primeramente la visión del Hijo o la visión del Señor Jesucristo, la visión que tiene Juan. Una vez más dice el versículo 9: yo, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo primero que hace el apóstol Juan, bueno, luego menciona las iglesias, pero no las vamos a leer. Lo primero que vemos que hace el apóstol Juan aquí es presentarse no como apóstol, sino que se presenta como hermano. Dice: yo, vuestro hermano. Y como dice William Harrison, quizás se presenta como hermano para ganarse la confianza de estos hermanos, hacerles sentir de que él estaba parado sobre el mismo terreno que ellos, o estaba experimentando algunas de las mismas cosas que ellos estaban experimentando. Ahora, recordemos que el apóstol, antes de ser apóstol, era hermano en la fe de ellos, ¿no? Es como cuando al pastor decimos: bueno, pastor, pero antes es también nuestro hermano en Cristo. Y un día, creo que quizás lo mencionamos cuando uno habla entre los cónyuges: sí, es su esposa, sí, es su esposo, pero si estamos en Cristo, pues es que su hermano en Cristo. Entonces es bueno tener presente que este término hermanos era frecuentemente usado en la iglesia primitiva para afirmar, y quiero que lo tenga bien en cuenta, para afirmar la unidad que existía entre los miembros de la iglesia. Es para entender que somos la familia de Dios. O sea, no le decimos al hermano porque es lo que toca que decir, sino porque es que pertenecemos a la familia de Dios. Y cada vez que le decimos a él hermano, nos estamos recordando de que Dios es nuestro Padre, que ambos fuimos redimidos por la sangre del Cordero y que compartimos muchas cosas en común. Tenemos un mismo propósito de vida. Aunque tenemos quizás una forma de pensar diferente porque somos cabezas diferentes, tenemos un mismo propósito de vida, tenemos una misma esperanza, estamos esperando lo mismo y entendemos de que somos varios miembros, pero que todos somos un cuerpo. Y que nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, esto es fundamental en la realidad de que también Jesucristo se identifica como nuestro hermano. Recuerden que cuando el Señor Jesús le mandó el mensaje a los discípulos, les dijo: no temáis, dijo: ir a dar las buenas noticias a mis hermanos y diles que allá los veré. Entonces note que el apóstol Juan no se identifica como su hermano en la fe únicamente, sino que sigue diciendo el texto que se identifica como copartícipe, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Interesante. Ese término copartícipe en el original está compuesto por 2 palabras. La primera es sun, S-U-N, que significa unido o junto. Y la segunda, la palabra es koinonía, de donde viene la palabra ¿qué? Compañerismo o participación. Cuando decimos tuvimos compañerismo con los hermanos, bueno, son esas 2 palabras. Copartícipe está hablando de eso.
O sea que él está diciendo, estoy participando o estoy unido con ustedes, participando en la misma situación que ustedes están pasando. Ahora recuerde que el libro de Apocalipsis, lo hemos dicho desde el principio y lo seguiré diciendo porque es la esencia, fue escrito con el propósito de alentar a estos hermanos que estaban sufriendo en tiempos difíciles. Hoy la gente quiere ver Apocalipsis para que le revele qué va a pasar mañana. Estos hermanos les escribieron el libro de Apocalipsis y por eso a veces nos cuesta entender el libro de Apocalipsis, porque queremos ver que nos digan, no sé, una cantidad de cosas. Estos hermanos en este momento estaban recibiendo un libro que era para alentarlos en el sufrimiento que estaban pasando. Estaban siendo perseguidos. Es más, Juan estaba en ese lugar a consecuencia de ¿qué? De la persecución. Y todos conocemos la historia, ¿no? Todos los apóstoles murieron a causa del evangelio. Los mataron, los crucificaron, los ahorcaron, le hicieron de todo. El único que dicen que murió de muerte natural fue precisamente el apóstol Juan, por causa del evangelio. Entonces, ahora, estos tres términos que él menciona aquí, compañero o copartícipe en tribulación, reino y perseverancia, son vocables importantes. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué perseverancia? Yo no veo la palabra perseverancia allí. Bueno, la Reina Valera no lo traduce perseverancia, la Reina Valera lo traduce como la paciencia de Jesucristo. Por lo interesante es que cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente o la Biblia de las Américas, ahí aparece, y déjenme leerlo para ustedes, dice, yo Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesucristo. En la perseverancia en Jesucristo. Y ahora, estos tres términos son interesantes. Porque mire algo, porque como que toma la palabra reino y le pone dos guardaespaldas o la pone en medio de tribulación y perseverancia o paciencia, como lo traduce la Reina Valera. ¿Por qué? Hermanos, porque de alguna manera la vida del reino o la vida cristiana está caracterizada por tribulación y por la perseverancia. La vida cristiana está caracterizada porque va a haber tribulación y porque tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en el reino en medio de las dificultades. Hermano y amigo que me está escuchando, usted tiene que tenerlo bien claro, como tiene claro cómo se llama usted. Pertenecer al reino de Dios o ser cristiano, si lo quiere llamar de esta manera, o ser evangélico, si lo quiere llamar de esa otra manera, implica que usted va a tener tribulaciones en su vida y que la vida cristiana demanda de usted perseverar, soportar a pesar de lo que pase. Esa es la característica del pueblo de Dios. Ser cristiano o el cristianismo no es un cuento de hadas. El cristianismo va a demandar, en el cristianismo hay tribulación y a medida de que el tiempo va pasando, la tribulación se va incrementando, pero al mismo tiempo el cristiano verdadero tiene que perseverar. Yo hablaba con alguien por ahí hoy y yo le mencionaba eso. Le dije, es que el verdadero cristiano, el que realmente ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida, permanece en Cristo, llueve, truene o relampaguee. Porque como uno ha pasado de la muerte a la vida, uno
Ahora que está en la vida, sabe lo que era la muerte. Ahora que está aquí en la vida, dice, Señor, no permitas que me aparte de ti. Porque allá donde estaba, no me dejó nada bueno. No quiere volver a eso. Hermanos, cuando Dios nos salva, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos hace un cambio de ciudadanía. Ya no somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos celestiales. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica que también estaban experimentando momentos difíciles? ¿Y sabe qué les dice? Les dice, les voy a enviar a Timoteo. ¿Y para qué les iba a enviar a Timoteo? ¿Cuál era el propósito de que enviara a Timoteo? Bueno, él le sigue diciendo para que Timoteo los aliente en esos momentos difíciles. Cuando pasamos por momentos de aflicción, por tribulación, por persecución, necesitamos aliento. Y muchas de las cartas que fueron escritas en la palabra fueron para darnos aliento. Y mucho del aliento no es que el problema se te va a acabar mañana. Veo que el problema se va a acabar mañana. Veo que vienen cheques, veo que viene esto. No. Mucho del aliento de la escritura es, permanece firme, pase lo que pase. No vuelvas atrás. Y vamos a leerlo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Lo tiene, 1 Tesalonicenses. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, el apóstol Pablo también hablando, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Bueno, yo creo que he leído mal. No creo que diga eso. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? ¿Cómo? A fin de que nadie se inquiete a causa de estas tribulaciones, porque ténganlo bien claro, vosotros mismos sabéis, o sea, los cristianos tienen que tener claro que para esto hemos sido puestos. Por favor, deje de andar pidiéndole a Dios que se quiten los problemas. Más bien dígale, Señor, ¿cómo este problema tú lo vas a usar para que yo cada día me parezca más y más a ti? Yo no puedo decirle, pastor, Señor, llévate a este creyente. Yo lo que oro digo, Señor, a ver, ¿cómo puedo yo, Señor, a través de ese creyente conflictivo, Señor, qué puedo yo aprender? ¿Cómo puedo ser formado más y más a tu imagen? Y es más, si un día yo llamé a alguien y le dije, mire, vea, meditando en algo parecido, le dije, gracias. No de un conflictivo, no, porque esto no es conflictivo, sino que le dije gracias porque el hecho de que usted llegó a la congregación me motivó a mí a correr un poco más la milla extra. Hermano, téngalo bien claro. Las tribulaciones ayudarán mucho en nuestro caminar cristiano o en nuestra carrera cristiana, como dice el apóstol Pablo. Vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener sufrimientos. Por eso Apocalipsis, en muchos de los pasajes, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Y esto es lo que el apóstol Juan quería que estos hermanos entendieran en un momento específico, y es lo que el apóstol Juan quiere que tú y yo entendamos hoy en el 2024.
La palabra tribulación es un término que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento es usado para hablar de la persecución que experimentaban todos los cristianos en el mundo por causa de la fe. Así que cuando hablo tribulación, aquí no entendamos, hermanos, que el apóstol Juan está hablando de todos los problemas que enfrentan los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos enfrentamos el problema del costo de la gasolina. Sea usted cristiano o no sea usted cristiano. Porque son las únicas dos categorías. Todos enfrentamos cuando a veces al gobierno se le da por entonces subir los impuestos. Todos enfrentamos problemas cuando la canasta familiar comienza a subir, ¿no? El país que produce aguacates, por ejemplo, está en crisis, entonces llegan más poquitos aguacates. ¿Y qué pasa con el precio del aguacate? ¡Pum! Para arriba. Todos enfrentamos eso. Bueno, cuando habla de tribulación, tampoco creo que está hablando aquí de lo que Jesucristo menciona en Marcos capítulo 13, de esa tribulación que va a haber, que va a ser que nunca ha habido desde el principio de la creación. Creo que el apóstol Juan aquí está hablando de la tribulación, el sufrimiento que sube el creyente, ese rechazo social que sufren los cristianos, que son encarcelados, que son calumniados porque predicamos a Jesucristo. Eso es lo que está hablando aquí. Yo no le voy a decir a usted, hágase cristiano, y entonces el precio de la gasolina le va a bajar únicamente a usted, porque eso sería una mentira. Hágase cristiano y entonces la canasta familiar, cuando usted vaya y diga, yo soy cristiano, entonces al otro se la venden a $4 y a usted se la venden a $2. Eso sería una mentira. No, a todos nos van a cobrar los $4. Y si le bajan, nos bajan a todos. El apóstol Pablo está hablando, Juan está hablando aquí de ese rechazo social, esa persecución que recibe el creyente por causa de su fe. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira lo que está diciendo. Vas a tener paz en mí, pero recuerden, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, son aflicciones por causa de Cristo, no las aflicciones normales. Todos nos enfermamos, los no cristianos o los cristianos. Ahora, yo entiendo que hay organizaciones que se hacen llamar cristianos, que dicen que los cristianos se enferman, y que si usted es cristiano y se enferma porque está en pecado. Mentira del diablo. Todos se enferman, cristianos o no cristianos. ¿O en qué pecado estaría el apóstol Pedro cuando se enfermó? ¿Cómo se llama? Pablo cuando se enfermó. ¿Será que estaba en pecado? No, todos nos enfermamos. No crea esa mentira. Si usted está en un lugar donde enseñan esa cosa, salga corriendo. Lo están engañando. Luego el apóstol Pablo también en 2 Timoteo 3 dice lo mismo. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, es decir, todos los que quieran practicar el evangelio como está, dice que van a sufrir ¿qué? Persecución. Pronúnciese usted en medio de un grupo chismoso, a ver qué le van a decir. Pronúnciese usted en cuanto de un grupo que está hablando, no sé, de promover el aborto, a ver qué le van a decir. Pronúnciese usted dentro de un grupo que están usando malas palabras, a ver qué le van a decir. Dígale usted a alguien, no, yo no hago eso porque yo creo en Jesucristo y a Jesucristo no le agrada, por eso no lo hago. A ver qué le van a decir. Vaya a una actividad de fiesta de sus amigos mundanos y en medio de esa actividad, cuando estén en sus regazos, póngase a hablar de Jesucristo, a ver qué le van a decir. A ver qué le van a decir. Sufriremos persecución. Los hermanos en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ahora, no sé si su Biblia dice lo mismo. De pronto es que esta es la versión decay que yo le estoy arreglando para sacarlo de contexto. No, eso dice: es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Y por favor, que nadie salga diciendo aquí que el pastor ahorita dijo que hay que tener aflicciones para entrar al reino de los cielos. No, no estoy diciendo eso. Al reino de los cielos se entra por fe, porque es por gracia. Pero lo que está diciendo ahí es que como cuando tú eres verdaderamente salvo y vives el evangelio, vas a sufrir tribulaciones, y como perseveras, vas a entrar. No como requisito, sino a consecuencia de lo que eres. Esos hermanos a los cuales el apóstol Juan está escribiendo estaban siendo perseguidos por el imperio romano por causa de su fe, simplemente por ser cristianos. El apóstol Juan estaba pasando por lo mismo, y Juan quería que ellos entendieran y comprendieran que es parte de la vida cristiana. Somos parte del reino celestial, pero mientras estemos en este mundo, si predicamos a Jesucristo como enseña su palabra, sufriremos persecución. ¿Por qué usted no cree que hacen burlas del islamismo, del budismo y de nada? ¿Por qué cree que no hacen burlas de ellos? Porque es que son lo mismo. ¿Por qué Satanás no se preocupa por ellos? Es lo mismo. Pero al cristianismo sí, de todo tipo le hacen burlas. Es parte. Hermanos, Cristo con su muerte no solo nos liberó de nuestro pecado, sino que nos hizo parte de su reino, como ya lo miramos en el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esa es nuestra realidad. Y si yo tenemos que tenerlo bien en cuenta, si estamos aquí en este mundo, 2024, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que hacer lo que hacemos, lo que tenemos que hacer, participamos de actividades y todo lo demás, pero somos reyes y sacerdotes de un reino diferente. Y eso no lo podemos perder de vista. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y si somos hijos, también somos que herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora, estoy. Fue Jesús en Juan 16:33, creo que ya lo leímos. Estas cosas os he escrito para que tengáis paz. O sea, no es para que el creyente se asuste. No es para que la gente diga, no, pues hombre, si voy a estar sufriendo, mejor me voy. No, no, dice, es para que tengas paz. Vas a tener aflicción, pero estén confiados. Yo he vencido. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 12, nos dice que debemos gozarnos en la esperanza y dedicarnos a la oración, pero en medio de las dos cosas, él añade algo, dice, dedicaos a la oración, en medio de gozarnos en la esperanza y dedicaos en la oración, él dice, perseverando en el sufrimiento. Creo que la Reina María lo traduce, sufridos en la tribulación. Hermano, el sufrimiento o la perseverancia en medio del sufrimiento es una de las marcas del pueblo de Dios. Es esa. Una de las marcas del pueblo de Dios es cómo persevera en medio del sufrimiento, y eso usted lo puede ver en todo el Nuevo Testamento. Ahora, Juan
Al identificarse con las tribulaciones que ellos están experimentando, les dice dónde estaba. ¿Estaba en dónde? En la isla de Patmos. Dice un escritor que este lugar, esta isla, había sido diseñado para desmoralizar o desmotivar a cualquiera. Era un sitio de poca vegetación, era con suelo volcánico, estaba lleno de cuevas. Y es probable que Juan y las personas que habían sido enviadas a ese lugar tuvieran que refugiarse en una de esas cuevas donde tenían que aprender a sobrevivir encontrando su propio alimento y cobijo. Era una isla más o menos de 12, dicen los expertos, 12 kilómetros por 8 kilómetros de ancho. Y que Juan estuvo allí más o menos durante 1 año y medio. Ahora, pero no fue llevado allí por cometer algún delito, sino que fue llevado allí por su fidelidad a Dios, por predicar el evangelio. Porque si usted fue llevado allá porque mató, no sé, a cualquiera, pues dice uno, bueno, me lo merezco. No. Según los estudiosos, los romanos enviaban a las personas que ellos consideraban problemáticas o conflictivas para el imperio. Los mandaban a ese lugar con el propósito de no de castigarlas, sino de alejarlas de la gente para que no contagiaran a la gente con sus ideas. Gracias. Ese era el objetivo. O sea, se quitaban el problema, en lugar de meterlos en la cárcel, los mandaban para allá, los aislaban y los alejaban. Y Pablo fue enviado allá. Y note que el pasaje dice, estaba en la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, lo que Juan nos está tratando de decir es que cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios fielmente, cuando tú y yo predicamos el testimonio de Cristo, no seremos bien vistos por el mundo. Jesucristo dijo que como el mundo lo trató a él, así los iban a tratar a nosotros. Cuando el mundo te conoce a ti que eres cristiano y tú predicas tu palabra, el mundo te va a ver a ti como bicho raro. El mundo no va a querer estar contigo, cerquita, porque sabe que si está contigo tú vas a empezar a hablar de qué. De tu Dios, otra vez con tu religión, ya no te quiero. Y entonces te empiezan a poner la cruz. No te quieren cerca. Ahora, pero cuando el mundo te quiere a ti cerca, te buscan, y no para que ores por ellos, sino para que vayas a sus fiestas, a sus pachangas, y quieren estar contigo a toda hora, pues no sé yo. Sería bueno que nos examináramos. Él fue exiliado o expulsado por el imperio romano para impedir de que el evangelio siguiera avanzando. Pero gloria a Dios, porque el evangelio siguió avanzando al punto de que tú y yo hoy estamos predicando aquí en Dothan en el 2024. Más de 2000 años después, hermano, Satanás podrá poner obstáculo al evangelio, pero Satanás nunca podrá parar el avance del evangelio. La escritura dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Él podrá poner su obstáculo, que me miró feo, que para acá, que esto y lo otro, que gente que diga yo no voy porque hay mucho chismoso, que esto y lo otro. Él podrá poner su obstáculo, porque los podrá poner. Pero el evangelio, el avance del evangelio del reino de Dios no lo podrá parar. No lo podrá parar. Hermanos, tú y yo tenemos que aprovechar. Su palabra tiene que ser predicada donde usted esté, en su trabajo cuando tenga la oportunidad.
con sus amigos que usted conozca, hay que predicarles el evangelio. Porque es que si nosotros entendiéramos que esas personas están, a ver si yo pongo este ejemplo un poco quizás extremo, pero ¿qué haría usted si ve a un bebé de de no sé, que esté aprendiendo a gatear en el techo del templo? Y usted lo ve que está acercándose ahí. Yo me imagino que usted empecé a gritarle, no, 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 retírate, estás en peligro, o buscar al que sea para tratar. Bueno, cuando nosotros entendemos que la gente está en esa condición, pero no a caerse de ahí que se revienta la cabeza y no más, no, está en condición de caer eternamente en el infierno, en castigo. Nuestra reacción debe ser predicar el evangelio, así me rechacen. Pero a veces por el miedo a que ya no se nos junten con nosotros, no decimos nada. Yo hablaba hace muchos años con alguien que me decía, un joven, que me decía, no, pastor, es que a mí me da vergüenza decir en la escuela que soy cristiano. Me da vergüenza que me vean orando. Hermano, no, el evangelio tiene que seguir. Vergüenza que nos vean borrachos. Vergüenza que nos vean otras cosas. Pero de predicar el mejor mensaje, ¿por qué nos va a dar vergüenza? El evangelio tiene que seguir y que vamos a tener consecuencias, claro que sí. Pero Dios nos va a respaldar, como respaldó a sus hombres. Aunque usted era pastor, pero es que los mataron por causa de eso, sí. Pero Dios los respaldó. Pero tranquilo, que usted no lo van a matar. Lo máximo es que le van a tirar la puerta encima, no van a querer hablar más con usted, lo irán a bloquear en sus redes sociales, pero nadie se muere porque lo bloquean en las redes sociales. O a ver, levante la mano el que ya se ha muerto porque lo han bloqueado en las redes sociales. Ninguno. Y a más de uno aquí lo habrán bloqueado. O nos tendrán bloqueados, qué sé yo. Y nadie se ha muerto. Ahora, aquí nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esa visión? Estamos mirando el contexto de la visión. ¿Cuándo ocurrió? Versículo 10. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Versículo 10. Estaba en el Espíritu y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora es bueno aclarar que Juan, cuando dice el día del Señor, no está hablando de una manera escatológica, es decir, no está haciendo referencia al día en que Dios vendrá por segunda vez y hará juicios contra los pecadores, como se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No, no es ese día. Él no está hablando, yo creo, de ese día. Juan está haciendo referencia aquí al primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor Jesucristo, que pasó a ser el día de adoración de la iglesia, según el ejemplo que encontramos en Hechos y en Primera de Corintios, que la iglesia se reunía. Y él quizás porque estaba aislado, allá alejado, no tenía la oportunidad para reunirse o el privilegio de reunirse con el pueblo de Dios. Pero él allá llevó su tiempo de adoración a Dios. Hermano, es un privilegio cuando el pueblo de Dios se reúne. No debe ser una carga, debe ser un gusto para nosotros. El salmista decía, cuán hermoso y delicioso es cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Debe darle a usted y a mí gozo decir, me voy a reunir con mis hermanos. Es un privilegio. Pero Juan no estaba con la iglesia, pero entonces Juan, en el día del Señor, ahora mire, no es el día mío, no es el día suyo, es el día de Él. El día que la iglesia ha destinado para reunirse, para como pueblo de Dios, adorar al que lo salvó. Estaba en adoración.
Ahora, ¿cómo se encontraba Juan? Es la otra pregunta que tenemos que decir ahí. Se encontraba en el Espíritu, es decir, pastor, se andaba flotando en el aire. No, yo no creo que Juan, cuando está hablando aquí, primero no está haciendo tanto referencia, o mejor para no enredarnos, creo que cuando Juan dice en el Espíritu, lo que Juan quería dar a entender con esta frase es que se encontraba primero como un profeta de Dios o con la autoridad profética, y que lo que estaba sucediendo allí en ese momento estaba siendo controlado punto por punto por el Espíritu Santo de Dios. Algunos piensan que estar en el Espíritu es tener algún éxtasis, o brincar, o correr, o saltar mucho, o decir una cantidad. No, no, nada más alejado que la realidad, hermano. Estar en el Espíritu significa simplemente estar controlado por el Espíritu Santo de Dios. Que lo que está sucediendo está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y donde está el Espíritu de Dios, hermano, perdón, pero hay orden. Dios no es un Dios de desorden ni de descontrol. Por eso cuando hablaba de la profecía en Corintios y de la lengua, decía, hombre, que hable uno y que el otro interprete. Eso es lo que dice. Porque donde Dios está, tiene que haber orden. ¿Y usted qué sentía? Yo no sé, yo estaba en el Espíritu, yo no sentía nada. Pero un momentico, ¿cómo no sentía nada? Ni que estuviera drogado. No, es lo que está diciendo es que eso que estaba pasando estaba controlado o dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es lo mismo que vemos, si queremos encontrar otros ejemplos, en Ezequiel en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le habló, vaya por ejemplo a Ezequiel 2:2, para mirar, para que veamos una referencia. Ezequiel. ¿Lo tiene? Dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces Juan, el apóstol Juan, le está diciendo a sus hermanos que lo que estaba escribiendo, lo estaba escribiendo como profeta de Dios. Y recuerde que el profeta tenía que repetir palabra por palabra, letra por letra de lo que decía Dios. No es que, bueno, a mí me parece tal cosa. No, 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 no. Es letra por letra. Es como cuando yo le digo a los hermanos que están interpretando en el inglés, ellos tienen que decir lo que yo estoy diciendo. No es, bueno, a mí me parece que dijo esto. No, no, a usted no le parece nada. Usted tiene que decir lo que yo dije. Y si yo digo mi esposa, aunque sea una mujer, ya tiene que decir mi esposa, porque ella tiene que decir exactamente. Suena raro porque creo que todas las que traducen son hermanas. O sea, no podía poner ahí, ellas no están interpretando, ellas están traduciendo. El profeta tenía que decir exactamente lo que Dios se había dicho. Entonces le está diciendo, mire, esto que yo les voy a contar en esta carta o en este libro no fue producto de mi imaginación. No sé, me comí unos hongos allá en la isla de Patmos y entonces estoy high y empecé a escribir. No, no, no. Lo que les voy a decir viene directamente del Espíritu Santo de Dios. Él está reconociendo que estaba dirigido por el Espíritu Santo. Ese es el contexto de la visión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué más podemos decir? Mire, la parte final del versículo 10.
Dice, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como lo hemos mencionado en varias ocasiones, estas 7 iglesias nos dejan ver con claridad que el reino de Dios es mucho más grande que una iglesia local. Es mucho más grande que nuestra propia iglesia. Esta área donde estaban estas 7 iglesias en el siglo I, Cristo nos muestra al escribir esto de que Cristo estaba preocupado e interesado por lo que ocurre en sus iglesias. Por lo tanto, Él está preocupado y interesado por lo que ocurre hoy en la iglesia del Calvario. O sea que Apocalipsis nos presenta una perspectiva de lo que la iglesia necesita. Otra cosa que podemos resaltar aquí, mis hermanos, es nuestras prioridades. Que nuestras prioridades y las prioridades del Señor muchas veces no coinciden. Porque a veces en Apocalipsis, hermano, la meta no es sacar al hombre de la pobreza. La meta tampoco es evitarle el sufrimiento y hacerte que vengas y todos seamos felices y comamos pernices, como dice por ahí un adagio popular. La pregunta es, ¿para qué estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque sí es muy fácil decir, Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces en nuestras rutinas diarias no estamos buscando a Dios ni su justicia. Estamos buscando las añadiduras. Y si queda tiempo, entonces es como que hemos invertido el versículo. Mas buscad primeramente las añadiduras y el reino de Dios y su justicia será añadido. O sea, parece que hemos interpretado así, ¿no, hermano? Nuestra prioridad como creyente no debe ser esa. La prioridad del creyente no debe ser salir de la pobreza. La prioridad del creyente no debe ser, bueno, que no me persigan, salir del sufrimiento, no. Porque esa no es la meta de Dios. La prioridad del creyente debe ser vivir para Él, porque hermano, tú y yo podemos estar quizás buscando que nos enseñen buena doctrina y al mismo tiempo viviendo como si estuviéramos creyendo la enseñanza de la prosperidad. Por eso Juan le dijo a sus hermanos, hermanos, yo me uno con ustedes en las tribulaciones que ustedes están pasando. Ahora, ¿cuál fue la comisión que se le dio en esta visión? Dice la voz, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que la visión fue dada una visión a Juan, que estaba en la isla de Patmos, que ese día era el día del Señor, que él estaba en adoración, que lo que estaba pasando estaba dirigido por el Espíritu Santo o controlado por el Espíritu Santo, y ahora debería que todo lo que se le iba a mostrar, debería escribirlo y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor y por ende a nosotros, la iglesia de Jesucristo, el día de hoy. Hay un énfasis ahí que yo quería. ¿Dónde puedo hacer? Bueno, mejor lo menciono la próxima vez. Dejémoslo hasta ahí, porque aquí yo voy a empezar la segunda parte. ¿Cuál fue la visión?
versículo 12 al 16. Si Dios nos da vida, lo hablaremos la próxima semana. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú has sido fiel, tú nos has mantenido firmes. Señor, pero te oramos, te pedimos para que cada día nos ayudes, oh Dios, a permanecer firmes en ti, en tu palabra. Señor, que nuestros labios puedan ser abiertos para compartir con aquellos que no te conocen. Que el testimonio de Cristo, que el testimonio de tu palabra pueda ser predicado. Señor, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar.